Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Gutiérrez y hoy estaremos hablando acerca de la Ley Orgánica del Instituto Hondureño. Nosotros somos el grupo número 3. ¿Qué es esta institución? ¿Qué hace? ¿Cuál es su propósito? Ok, esta es una institución que tiene como propósito orientar, planear y ejecutar todos aquellos trabajos que requieran la defensa y el estudio de la cultura de la nación. Tenemos como por ejemplo la exploración, defensa, restauración, conservación de los monumentos arqueológicos, así como de los lugares típicos y de belleza natural. Si bien sabemos, Honduras es un país el cual cuenta con muchísima belleza natural. También tenemos el mejoramiento en la organización y administración de los museos, como por ejemplo tenemos el Museo de Antropología e Historia que está ubicado en la ciudad de San Pedro Sula. También tenemos que dentro de su finalidad está el estudio de la historia. Por ende, se crea este Instituto Hondureño de Antropología e Historia con autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que éste pueda regir o sustentar mediante sus normativas. O sea que se da necesario que se cree esa personalidad jurídica, que se crean esas normas para las cuales esas instituciones tengan que regirse. También para poder comprender esta ley tenemos que definir qué constituye un tesoro cultural de la nación, pues esto lo constituye toda aquella riqueza histórica, arqueológica y antropológica del país, incluyendo las que se encuentran en la plataforma marina del mar territorial, y todas estas, absolutamente todas estas estarán bajo la protección del Estado por el intermedio del instituto. O sea que el instituto es quien hará cargo de toda esa, ¿verdad? Que esa hará sus propias normas. El instituto también tendrá su sede en la capital de la República y tendrá jurisdicción absolutamente en todo el territorio nacional, es decir, que todo el territorio nacional tiene que acceder o dejarse regir bajo esas reglas, ¿verdad? En cuanto a los patrimonios culturales. También tenemos que cuáles son las atribuciones del instituto para cumplir todos sus objetivos establecidos. Okay. Dentro de sus atribuciones tenemos que se deberá estudiar la forma más eficaz que se requiera para la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos y antropológicos, históricos y demás tesoros artísticos y culturales de la nación. Tenemos que también debe emprender las obras de investigación y restauración que contribuyan a la interpretación, comprensión del paraje arqueológico, antropológico e histórico de Honduras. Esto se hace con la finalidad que los monumentos y zonas arqueológicas tengan su mejor presentación, ya que la prioridad de este instituto al final es salvaguardar todo esto de la mejor manera. Y asimismo tendrá la obligación de la creación y organización del Museo Nacional. Quiere decir que el instituto tendrá que crear y organizar e instalar museos regionales que sean representantes de la riqueza cultural y natural de las diferentes zonas del país. También organizará y administrará una biblioteca sobre la antropología e historia. El instituto también tiene como obligación emitir dictámenes técnicos sobre la materia de competencia y pedirá la cooperación de otros organismos gubernamentales autónomos y semiautónomos y organismos internacionales e instituciones científicas extranjeras, siempre que se considere que necesaria, que no afecte la soberanía nacional. También representará al gobierno en conclaves internacionales sobre materia de su competencia. Contribuirá a la construcción de las instalaciones necesarias de la infraestructura para el desarrollo del turismo cultural en los sitios de interés histórico y de belleza natural. ¿Cómo puede o no puede conceder préstamos el instituto? Sí, tendrá la facultad para poder conceder préstamos a través de los organismos del Estado, siempre y cuando los tesoros bajo su custodia y siempre que no se comprometan estos tesoros bajo su custodia, ¿verdad? Estos préstamos deberán someterse a la consideración del Consejo Nacional para su aprobación o para su improbación. Un dato importante a mencionar es que el instituto llevará los libros de registro que sean necesarios para el manejo del patrimonio bajo su custodia y responsabilidad, y recibirá y resolverá todas las solicitudes relacionadas con la investigación arqueológica, terrestre, acuática y antropológica, histórica y paleontológica. También organizará brigadas de estudio y exploración tendientes a descubrir tesoros históricos. Es decir, que al final el instituto lo que trata de hacer es crear estas normas para que se puedan cuidar estos monumentos, que los podamos seguir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la implantación de las bibliotecas, de cuidarlo, ¿verdad? Que se pueda saber cuál es la historia que tenemos nosotros como país.
Esta institución cuenta con bienes propios susceptibles económicamente, de los cuales esta institución rinde cuenta de ello a través del marco de la Ley de Transparencia, el cual tenemos acceso a él por la página web oficial, el INAH, en donde también esta página podemos encontrar toda la información y servicios que esta brinda. El patrimonio del Instituto Hondureño de Antropología está conformado por los bienes que adquiere por cualquier título y las obras e instalaciones que construya para el incremento del turismo cultural y funcionamiento de las dependencias del instituto, como ser centros arqueológicos, museos, centros antropológicos y todo aquello que tenga el fin de mostrar cosas sociales y culturales propias del país, ¿verdad? El patrimonio del Instituto Hondureño también cuenta con un patrimonio que son las asignaciones presupuestarias que el Estado fija para él, ¿verdad? Y según un informe de la Secretaría de Finanzas, CEFIN, el Estado otorga anualmente 10.000 lempiras para servicios públicos y generales y también otorga una cantidad de 50.888 lempiras para fines educativos, investigativos, culturales y actividades recreativas para el funcionamiento del mismo. Los aportes de las instituciones que integran el instituto, así como las donaciones que por cualquier título reciba, ya sea de particulares o de organismos nacionales y también organismos internacionales. Los ingresos que perciban en sus actividades de promoción del turismo, en los parques arqueológicos, parques antropológicos, museos y demás lugares que sean de interés históricos y artísticos. También cualquier otro ingreso siempre y cuando sea lícito. Actualmente el Instituto Hondureño de Antropología e Historia cuenta con un presupuesto vigente para el año 2022 de 1.112.250.000 lempiras. También esta institución se conforma, ¿verdad?, por un consejo directivo que está conformado por un secretario de Estado en el despacho de Educación Pública o por el funcionario que se designe, quien presidirá al consejo directivo. También forma parte un representante y un suplente del Banco Central de Honduras, uno del Banco Nacional de Fomento, también un representante de la Universidad Autónoma de Honduras y un representante del Instituto del Fomento del Turismo. El consejo también cuenta con un gerente quien actuará como secretario del consejo directivo y participará en las liberaciones con voz, pero sin voto. Los miembros directivos del consejo del instituto, tanto propietarios como suplentes, deberán ser personas calificadas por su preparación, por su honestidad, por su desempeño, y uno de los requisitos para tener un cargo de estos es ser hondureño por nacimiento. En el caso que el presidente esté ausente por un tiempo determinado, ejercerá su puesto, ejercerá sus funciones temporalmente el miembro que designe el consejo directivo. No podrán ser miembros del consejo directivo del instituto las personas que sean parientes entre sí o con el gerente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Cuando un representante del consejo cesare sus funciones, deje de estar a cargo y ya no esté ejerciendo lo que es su puesto, se procederá a llenar una vacante de acuerdo con el reglamento respectivo para poder optar para su cargo. Muy buenos días.
Continuaremos hablándoles de las atribuciones del Consejo Directivo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Como bien sabemos, el Consejo Directivo estará conformado por el Secretario de Estado en el Despacho de Educación, por un representante propietario y un suplente, y por el gerente del instituto, que actuará como secretario del Consejo Directivo. Dentro de las atribuciones que tendrá el Consejo Directivo, será el encargado de nombrar un gerente y un tesorero. Una vez nombrado el gerente, este va a presentar ante el Consejo Directivo los programas de trabajo que se llevarán a cabo, lo cual pues el Consejo Directivo será el encargado de revisar dichos programas y resolver lo pertinente. Ahora, en relación al presupuesto anual que va a necesitar el instituto, bueno, será elaborado por el gerente, y quien lo va a aprobar es el Consejo Directivo. En el instituto se va a custodiar los tesoros que formen parte del patrimonio cultural, de los cuales pues el Consejo Directivo será el encargado de mantener un inventario permanente de dichos tesoros, esto con el fin pues de llevar un mejor control dentro del instituto. Otra de las atribuciones del Consejo Directivo es que en cualquier momento puede suspender o renovar al gerente, obviamente, ¿verdad?, en los casos debidamente justificados. También el Consejo Directivo será el encargado de aprobar los reglamentos que fueren necesarios para el buen funcionamiento del instituto. En el caso de las representaciones que va a necesitar el instituto, ya sea nacional o internacionalmente, bueno, el Consejo Directivo va a proponer los delegados que van a representar al instituto. Al final de todo esto, pues, el Consejo se va a encargar de elaborar un informe anual dirigido al Congreso Nacional dentro de los primeros 15 días de la instalación del mismo, ¿verdad? Ahora, un cargo muy importante es el de gerente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ser gerente se necesita una serie de requisitos. Por ejemplo, ser antropólogo graduado o profesional universitario especializado en cualquiera de las ramas de antropología. Debe de tener experiencia administrativa y de reconocida solvencia. ¿Por qué? Porque va a dedicar toda su vida a la actividad del servicio exclusivo del instituto. Otro punto muy importante, y es quienes no pueden ser gerentes del instituto. Bueno, no van a poder ser gerentes del instituto quienes tengan algún impedimento legal, y también quienes tengan algún parentesco con cualquiera de los miembros del consejo, ya sea dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad. Una vez cumpliendo los requisitos, se procederá a nombrar al gerente y tendrá las atribuciones siguientes, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El gerente será el encargado de elaborar el plan anual y posteriormente debe de someterlo al consejo para su aprobación. También el gerente debe de presentar ante el consejo directivo los proyectos para el perfecto funcionamiento del instituto. De igual forma, pues el gerente va a elaborar los respectivos reglamentos necesarios para el funcionamiento del mismo, ¿verdad? Y en las sesiones que realice el consejo, el gerente será el encargado de hablar o tomar a consideración los asuntos importantes del instituto. Bueno, después de hablar de las atribuciones tanto del consejo directivo como del gerente del instituto, pasaremos a hablar de otros puntos muy importantes, y es, por ejemplo, la organización de las oficinas, y específicamente en los parques arqueológicos, en los parques antropológicos y centros de interés público. Bueno, en cada uno de ellos pues se van a organizar oficinas con el personal idóneo para que desempeñe la función. Ahora, todo lo anterior se hace con el fin de conservar y obviamente pues proteger el tesoro cultural de la nación. Y para tener una idea más clara, pues podemos decir que dentro del tesoro están los monumentos arqueológicos, históricos, artísticos, así como los lugares en donde pues existen los mismos, ¿verdad? Y sea quien fuere pues el dueño, siempre todo esto sabemos que lo va a salvaguardar el Estado a través del instituto. Esto ha sido una breve explicación en cuanto a lo antes mencionado, y muchas gracias.
Muy buenos días, abogados y compañeros. Mi nombre es Yanaris Guadalupe Reyes Toledo y junto a mis compañeros les hablaremos de lo que es la ley orgánica. Referente al artículo 21, tenemos que es prohibida la exportación de los monumentos y objetos arqueológicos y históricos, salvo en caso de préstamos o canjes de museos extranjeros, que se utilicen por acuerdo de lo que es el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública y previo dictamen de lo que es el Instituto. Es porque son de inmenso valor. Históricos son protegidos y preservados por la ley, por y para el Estado. Por ende, para que puedan estos ser exportados requiere de un análisis y requiere de la autorización de los órganos involucrados en lo que es la responsabilidad del cuidado de esto. También tenemos en el artículo 22 que para los efectos de la presente ley se consideran monumentos las cosas muebles o inmuebles del origen arqueológico y aquellos cuya conservación y protección pues sean de interés público por su valor histórico, los que en todo caso deberán ser declarados pues monumentos nacionales por acuerdo del Poder Ejecutivo. Algunos ejemplos de donde podemos encontrar tales monumentos pueden ser en el Parque Arqueológico Ruinas de Copán, en Copán. Aquí podemos encontrar cosas inmuebles como son las esculturas, como son las pirámides, etc. También tenemos lo que es la Fortaleza de San Fernando en Omoa, Cortés. Encontramos cosas muebles como armas, balas, fusiles y también las inmuebles como es la mismísima fortaleza y lo que son las cárceles, las rejas dentro de esta. También encontramos en la Fortaleza Santa Bárbara Trujillo Colón, el Parque Ecoarqueológico de los Naranjos en el lago de Joa y también está el Parque de Aves y Reserva Natural Montaña Guacamaya, Macao Mountain en Copán. En el artículo 25 tenemos que cuando un terreno de propiedad privada se encuentran monumentos arqueológicos, el instituto emitirá pues un acuerdo prohibiendo el uso del terreno mientras se realiza lo que es el reconocimiento y la correspondencia de exploración. Por ejemplo, si en el patio de mi casa encuentran una pirámide maya, debo acatar tales órdenes de evitar el uso de mi propiedad en lo que el instituto explora e investiga las fuentes de este y pueda apropiarse de él. En el artículo 26 tenemos que los trabajos que tienden a descubrir monumentos arqueológicos, así como la exploración de los ya descubiertos, tendrán por objeto exclusivo la investigación científica. Eso quiere decir que únicamente es importante la historia. Los estudios científicos no se realizan con el fin de lucrarse de tales monumentos. Es por eso que encontramos exclusividad en lo que son los encargados del mantenimiento, la exploración y la protección de tales. En el artículo 27 relata que son monumentos históricos aquellos muebles o inmuebles confeccionados o construidos con posterioridad a la consumación de la conquista del territorio nacional y cuya conservación sea del interés público a cualquiera de las circunstancias siguientes. Tenemos la A, que es por estar vinculado a nuestra historia política y social. Tenemos la B, por su excepcional valor artístico, que las caracterice como exponentes de la cultura nacional. No se consideran monumentos históricos las obras de artistas que aún viven. Esto hace hincapié a que el valor se ensancha en los sucesos históricos y que por su antigüedad deben de ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y las futuras. En Honduras existieron civilizaciones y sociedades indígenas a lo largo y ancho de todo el país que datan desde hace más de 12.000 años. Entre ellas se encuentran lo que son los chortis, los yortegas, los lencas, los mayas, los pech, los tolupanes y los tahuacas. Los estudios arqueológicos se llevan a cabo por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Se estima que en Honduras existen más de 140.000 sitios de interés arqueológico que todavía no han sido registrados, lo que presenta un 80% de lo que es el territorio sin explorar. Esto debido a la gran cantidad de zonas arqueológicas que hay, a la amplitud del territorio hondureño, al difícil acceso a algunos de ellos y a la falta de investigaciones interesados en explorar estas zonas y sobre todo a la falta de recursos económicos. Ok, recuerden lo que mencionaba anteriormente al respecto de que si se encontraba algún monumento en mi propiedad privada, entonces referente a eso tenemos que aclarar algunas dudas. En el artículo 29 menciona que para los efectos de declaración de monumento nacional en propiedad privada se procederá de esta manera. En el instituto hará saber al público por avisos que se le publicarán por el periódico pues La Gaceta durante 30 días que el inmueble en cuestión ha sido declarado pues monumento nacional. También tenemos que la ejecución de una obra nueva, reconstrucción, reparación o exploración de los inmuebles declarados monumentos nacionales deberán ser aprobados previamente por lo que es el instituto, como lo habíamos mencionado anteriormente. También tenemos que el propietario de la propiedad privada pues está obligado a conservar
debidamente los monumentos históricos y hacer en ellas las obras o reparaciones necesarias para mantenerlas en buen estado. Y el instituto tiene la facultad de suspender cualquier obra que se efectúe en un monumento histórico sin su autorización. En el caso de que la obra se hubiera concluido sin que previamente se hubiese obtenido tal autorización, el mismo instituto tiene la facultad de exigir al propietario la restauración del monumento a efecto de que quede en su forma y estructura anterior. Este ha sido mi aporte. Muchas gracias por su atención. Abogado Edwin Rodríguez, catedrático de la clase de Derecho Ambiental. Abogadas y abogados, tengan todas y todos muy buenos días. Yo vengo a hablarles acerca de los efectos de declaración de monumentos nacionales, también cuando el propietario de un bien es declarado monumento nacional, acerca de las campañas que el Instituto Antropológico e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Educación están obligadas a realizar. Hablaremos también acerca de quienes dañaren, sustrajeren o intentaren sustraer los tesoros arqueológicos, históricos y artísticos. A la vez, hablaremos sobre las facultades que tiene el Instituto de Antropología e Historia para recuperar aquellos muebles arqueológicos, artísticos e históricos cuando se encuentren indebidamente en poder de identidades o de personas particulares. Sobre los efectos de declaración. Iniciaré compartiéndoles que se entiende por monumento nacional. Bueno, monumento nacional es todo centro histórico urbano nacional y toda construcción, sitio u objeto que, por su carácter excepcional, merezca ser conservado por su significación cultural, histórica o social para el país. Como tal, será declarado por la Comisión Nacional de Monumentos. La declaración del monumento nacional que recaiga sobre un inmueble de propiedad particular, esta a su vez se inscribirá en el registro público de propiedad del inmueble. Entonces, cuando el propietario de un bien declarado monumento histórico considerare infundada la declaración, esta declaración se hará ante autoridad judicial en la vía sumaria dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha en que se ha hecho de su conocimiento la declaración en mención. El Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Educación están en la obligación de realizar campañas permanentes de divulgación para hacer conciencia en el pueblo sobre la necesidad de conservar y defender estos sitios históricos, los cuales se realizarán en los medios universitarios, escolares y extraescolares. Pero a su vez se deberían de hacer campañas no solamente a nivel de universidad o educación básica, sino en los medios de comunicación. Les comparto en esta oportunidad sobre las campañas que se han realizado en el país durante el año 2022. Otra de las campañas ha sido el acercamiento que ha habido y esa colaboración de siempre de Estados Unidos con Honduras, específicamente con las Fuerzas Armadas. Realizaron un intercambio de formación sobre la conservación del patrimonio cultural. En este intercambio participaron miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos, destacado en la base aérea Enrique Sotocano en Honduras, y de las 120 brigadas de infantería de las Fuerzas Armadas de este país. En este año, pues, pudimos ver cómo la jefa del Comando Sur visitó nuestro país y, bueno, se reunió con la Presidenta de la República. A la vez con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el Laboratorio de Monitoreo de Patrimonio Cultural y Museo de Historia Nacional de Virginia, Estados Unidos. Esta actividad, pues, ayudará a la población hondureña a identificar y a preservar los sitios de importancia histórica durante eventos de desastre y en sus operaciones de rutina en todo el país. Recordemos de que cuando suceden este tipo de hechos, pues, es notoria la participación de los militares, los bomberos, así mismo como de la Policía Nacional. Estos compromisos, pues, fortalecen las relaciones entre naciones socias
y esto también nos integra para el combate y principalmente la prevención y el combate ante estas eventualidades. Podemos decir entonces de que profesionales tanto de Estados Unidos como de Honduras, podríamos llamarlos socios militares, arqueológicos locales y antropólogos internacionales, fueron los encargados de desarrollar esta actividad. Para ir pues finalizando, en relación a esta temática, la ley establece que incurrirá en responsabilidad penal y civil quienes dañaren, sustrajeren o intentaren sustraer los tesoros arqueológicos, históricos y artísticos. Quisiera compartirles un ejemplo que pasó en 1986. Desde la ermita de la aldea Suyapa pues fue robada la imagen de la Virgen de Suyapa. La Virgen de Suyapa es considerada en nuestro país un tesoro de la feligresía católica, con el fin de despojarla de sus lujosos vestidos, y la Virgen pues estuvo desaparecida durante 28 horas. Al final pues tras la persecución de la población civil, principalmente de los católicos que estaban sorprendidos, así mismo como la persecución de la Policía Nacional, pues la Virgen la dejaron en el baño de hombres del restaurante Don Pepe, el cual funcionó durante muchos años en el centro de la capital. Bueno, esta temática ustedes la pueden encontrar o la pueden analizar o interpretar mejor en los artículos de la Ley de Antropología e Historia del 30 al 37. Asimismo, compartirles de que hay algunos artículos de esta ley que ya están derogados.